El viento corta a través de estos bosques como vidrio roto, y puedo sentir a mis hijos temblando contra mí mientras nos acurrucamos en nuestro patético refugio de ramas inclinadas. La noche se acerca. La temperatura está bajando. Mi exmarido se llevó todo, nuestros ahorros, nuestro hogar, mi confianza, pero no se llevará la vida de mis hijos. No esta noche. Los acerco más bajo mi abrigo raído, sus pequeños cuerpos temblando contra el mío. Fue entonces cuando lo vi. Un perro delgado y con ojos salvajes, mirándonos desde entre los árboles. Ladra una vez, agudamente, luego se da la vuelta, mirando hacia atrás como si dijera sígueme. Mis instintos gritan peligro, pero el tinte azul en los labios de mi hija grita más fuerte. ¿Qué opción tengo? Antes de comenzar, tengo curiosidad. ¿Qué hora es donde estás? Y estás en algún lugar cálido y acogedor mientras escuchas esto. Déjamelo saber en los comentarios abajo. Y por favor, suscríbete a nuestro canal. Cada nuevo oyente hace que compartir estas historias valga la pena. Nunca pensé que acabaría tan desesperada como para seguir a un perro callejero a través de una tormenta de nieve, pero la desesperación tiene una manera de reescribir tus límites. Hace 3 meses, tenía un esposo, un hogar y un futuro. Ahora tenía 2 niños hambrientos y un coche averiado en una carretera de montaña que no había visto tráfico en días. «Mamá, tengo frío», susurró Emma, su cuerpo de 10 años acurrucado protectivamente alrededor de su hermanito Jack. La temperatura había caído en picada cuando el sol nos abandonó, y nuestro aliento colgaba en el aire como pequeños fantasmas. Nos dirigíamos a la antigua propiedad de mi abuela Eleanor, un último recurso después de que Marcus vaciara nuestras cuentas y nos dejara con nada más que deudas y papeles de divorcio. Apenas recordaba el lugar de las visitas de la infancia, solo fragmentos en realidad, una chimenea de piedra, el olor a pino y la voz de la abuela diciendo algo sobre la tierra siempre proveyendo para lo suyo. Ahora ese santuario medio recordado estaba a 1 milla de distancia, y la oscuridad estaba tragándose el bosque. «Necesitamos refugio», les dije a los niños, forzando mi voz para sonar segura mientras recogía ramas caídas. «Construiremos una pequeña tienda, solo por esta noche». Trabajé frenéticamente, mis manos de contable, suaves por años de teclados y hojas de cálculo, ahora sangrando por la corteza áspera y las astillas congeladas. El refugio improvisado era patético, pero era algo. Metí a Emma y Jack dentro, envolviendo mi abrigo alrededor de los 3. «Cuéntanos una historia», murmuró Jack contra mi pecho, su voz de 7 años amortiguada por mi bufanda. Empecé a hablar sobre los días de verano y las playas cálidas, cualquier cosa para distraerme del viento que silbaba a través de las grietas de nuestro refugio, del entumecimiento que se apoderaba de mis yemas de los dedos. Mientras ellos se sumían en un sueño inquieto, yo permanecía despierto, calculando nuestras probabilidades con la fría precisión que una vez equilibró presupuestos corporativos. Nuestras posibilidades no eran buenas. Debo haberme quedado dormido porque un sueño se deslizó. La abuela Eleanor de pie en la nieve que giraba, señalando con urgencia hacia el bosque más profundo. «Recuerda», parecía decir, aunque no podía oír su voz sobre el viento. «Recuerda lo que es tuyo». Un aullido atravesó mi sueño despertándome de golpe. No era el viento esta vez, algo vivo, algo cercano. Apreté a los niños contra mí, mi corazón golpeando tan fuerte como la tormenta que se intensificaba. Lo que fuera que estuviera ahí afuera en la oscuridad, oré para que nos pasara de largo. Pero a medida que la noche se profundizaba alrededor de nuestro frágil refugio, no podía sacudirme la sensación de que algo nos había encontrado. El perro apareció justo antes del amanecer, una sombra gris contra la nieve. Lo vi a través de una rendija en nuestro refugio, de tamaño mediano, con las costillas visibles bajo un pelaje enmarañado, observándonos con una inquietante inmovilidad. Mi brazo se tensó alrededor de Emma mientras Jack seguía durmiendo, ajeno a todo. «Mamá», susurró Emma, sus ojos siguiendo los míos. «Nos va a hacer daño». «No», dije deseando sentirme tan segura como sonaba. «Solo quédate muy quieto». Durante casi 1 hora, el perro y yo mantuvimos nuestro enfrentamiento silencioso. Nunca se acercó, pero tampoco se fue, solo observaba con una intensidad que se sentía casi intencionada. Cuando Jack finalmente se movió y lo vio, su reacción me sorprendió. «Mira, es un perro como en la foto», exclamó. «¿Qué foto, cariño?», pregunté, confundida.
la de la bisabuela Eleanor. El perro con la mancha blanca como un parche en el ojo. Fruncí el ceño. No recordaba ninguna foto así, y Jack ni siquiera había conocido a mi abuela. Pero tenía razón sobre la marca. Este perro tenía una distintiva mancha blanca alrededor de un ojo. Cuando finalmente emergimos de nuestro patético refugio, rígidos y temblando a la luz de la mañana, el perro retrocedió pero no corrió. En su lugar, ladró una vez, se movió unos metros hacia los árboles, luego se dio la vuelta para mirarnos. «Creo que quiere que lo sigamos», dijo Emma, su voz más fuerte de lo que había sido en meses. Vacilé. La parte lógica de mi cerebro, la parte que alguna vez había gestionado cuentas corporativas y planeado presupuestos familiares, gritaba que seguir a un animal callejero más profundo en un bosque desconocido era una locura, pero esa misma parte lógica también calculó nuestras opciones restantes y encontró que la suma era insuficiente. Sin comida, refugio adecuado ni ayuda, no sobreviviríamos otra noche. «Seguiremos, pero mantente cerca», decidí, levantando nuestra pequeña mochila con los suministros restantes. El perro nos guió a través de bosques cada vez más densos, mirando ocasionalmente hacia atrás como si se asegurara de que todavía lo estábamos siguiendo. Cada vez que nos ralentizábamos o tropezábamos en la profunda nieve, se detenía y esperaba, su aliento formando nubes en el aire helado. «Mamá, me duelen los pies», gimió Jack después de que lleváramos casi una hora caminando. Sus pequeñas botas no estaban hechas para este terreno, y podía ver que Emma también estaba luchando. «Solo un poco más», insté, aunque no tenía idea si eso era cierto. Mis propias piernas ardían de agotamiento, y la duda comenzaba a instalarse. Había llevado a mis hijos a un peligro aún mayor al seguir a este animal. Entonces el perro de repente salió corriendo hacia adelante, desapareciendo tras una pequeña elevación. Cuando llegamos a la cima de la colina momentos después, me quedé paralizado de incredulidad. Allí, enclavada entre antiguos pinos, se erguía una cabaña. No era grande, pero era sólida, con una chimenea de piedra y ventanas con contraventanas de madera. Parecía mantenida, no abandonada, a pesar de la ubicación remota. «¿Es esta la casa de la abuela?», preguntó Jack. «No», respondí lentamente. «Su propiedad está a kilómetros de aquí. No sé de quién es esta cabaña». A medida que nos acercábamos, algo en la estructura me inquietaba, una sensación de familiaridad que no podía ubicar. El perro ya había llegado a la puerta y la estaba arañando insistentemente. Emma me agarró de la mano. «¿Deberíamos entrar? ¿Qué pasa si alguien vive aquí?» Estudié la propiedad. No había huellas frescas en la nieve excepto las del perro. No había humo saliendo de la chimenea, ni sonidos de ocupación. Pero había leña apilada y cortinas en las ventanas. Alguien era dueño de este lugar, incluso si no estaban en casa en ese momento. Entrar a la fuerza sería una violación, posiblemente algo peor. Pero cuando una ráfaga de viento atravesó mi inadecuado abrigo y Jack empezó a toser, mi decisión se tomó sola. «Necesitamos refugio», dije, moviéndome hacia la puerta. «Explicaremos si alguien viene». Cuando extendí la mano hacia el pomo, sin embargo descubrí algo que me envió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La puerta no estaba cerrada con llave. Y grabado en el marco de madera había un símbolo que había olvidado por completo hasta este momento. El mismo símbolo que había sido tallado sobre la puerta de mi abuela hace décadas. La puerta de la cabaña se abrió con un suave chirrido, liberando el aroma de cedro y polvo. El perro entró trotando delante de nosotros como si perteneciera allí, mientras yo me quedaba indeciso en el umbral. «¿Hola?», llamé. «¿Hay alguien en casa?». El silencio me respondió. Hice entrar a los niños, fuera del viento, y cerré la puerta detrás de nosotros. El interior era simple pero cómodo. Una sala principal con una chimenea de piedra, una pequeña área de cocina, una puerta que conducía a lo que presumía era un dormitorio, y una estrecha escalera que llevaba a lo que podría ser un espacio de ático. Todo estaba ordenado, sin signos de una partida apresurada o lucha, solo una delgada capa de polvo que sugería una reciente desocupación. «Mamá, mira leña». Emma señaló un estante bien surtido junto a la chimenea. En cuestión de minutos, tenía un fuego crepitando en la chimenea, y los niños se acurrucaron frente a él, el color regresando lentamente a sus mejillas. El perro se acurrucó cerca, aparentemente contento ahora que su misión estaba cumplida. Solo después de que los niños se calentaron,
Comencé a explorar nuestro santuario temporal. Los armarios de la cocina contenían alimentos enlatados y productos básicos suficientes para durar semanas. El dormitorio contenía una cama doble con sábanas limpias. Quienquiera que fuera el dueño de este lugar lo había preparado para su uso, luego lo dejó esperando. Pero fue la colección de fotografías enmarcadas sobre la repisa de la chimenea lo que me dejó helado. «¿Mamá?». La voz de Emma parecía distante mientras miraba una imagen de mi abuela Eleonor, décadas más joven de lo que jamás la había conocido, de pie con orgullo frente a esta misma cabaña. En otras fotos, ella estaba con personas que no reconocía. Un hombre de aspecto severo en un traje de negocios, un grupo de lugareños con rostros sombríos, y en una toma peculiar, solo su mano estrechando la de alguien más, la cara de esa persona cortada del marco. «No entiendo», susurré. Esta cabaña no estaba en la propiedad a la que nos dirigíamos, la propiedad mencionada en el testamento y los registros del condado. Sin embargo, aquí había evidencia de que mi abuela tenía alguna conexión con ello. Los niños habían descubierto un baúl lleno de juegos de mesa y estaban montando el Monopoly en el suelo, supervisados por el perro que observaba sus movimientos con una mirada extrañamente atenta. Sus necesidades inmediatas satisfechas, se habían adaptado rápidamente a nuestra extraña situación con la resiliencia de los niños. En el dormitorio encontré un pesado escritorio de roble situado debajo de la ventana. La mayoría de los cajones se abrían fácilmente, conteniendo objetos ordinarios, papelería, recibos viejos, una linterna, pero el cajón de abajo estaba cerrado con llave. Lo tiré, sintiendo inexplicablemente que lo que había dentro era importante. Esa noche, después de acostar a los niños en el dormitorio, me acomodé en el sofá con una manta, el perro acurrucado a mis pies. El viento había aumentado hasta convertirse en un aullido, sacudiendo las contraventanas. A pesar de nuestras circunstancias mejoradas, el sueño me eludía. Un golpe contra la ventana me hizo saltar y sentarme de golpe. La cabeza del perro se levantó, las orejas en alerta, pero no ladró. Me acerqué con cautela, apartando la cortina a 1 centímetro. Nada más que oscuridad y nieve arremolinada. Sin embargo, por un instante, podría haber jurado que vi una figura moviéndose entre los árboles. Por la mañana, la nieve fresca había borrado cualquier evidencia de visitantes nocturnos, reales o imaginarios. Los niños comieron duraznos enlatados para el desayuno, ya tratando la cabaña como una aventura en lugar de una crisis. Mientras jugaban, reanudé mi investigación, atraído repetidamente por el cajón cerrado. Mi atención seguía desviándose hacia la estantería junto al escritorio, llena de volúmenes que iban desde guías prácticas hasta poesía. Un lomo descolorido llamó mi atención. «Buenas noches, Luna», mi cuento favorito de la infancia, la misma copia que la abuela Eleonor me había leído. Actuando por instinto, lo saqué del estante. Al abrir la cubierta desgastada, algo pequeño y metálico cayó en mi palma. Una llave. «Mamá, ven rápido», Jack llamó desde la sala principal. El perro encontró algo. Salí rápidamente para encontrar a ambos niños arrodillados junto al animal, que estaba rascando insistentemente una tabla del suelo cerca de la chimenea. «¿Deberíamos mirar debajo?», Emma preguntó, ya levantando el borde con sus uñas. «Espera», dije, examinando la tabla más detenidamente. Era un poco más corta que las otras, con una muesca casi invisible en un extremo. Presioné, y la tabla pivotó hacia arriba, revelando un pequeño espacio hueco. Dentro había un diario de cuero desgastado y un sobresellado. Saqué primero el sobre, dándole la vuelta en mis manos. Escritas en la parte frontal, con una letra que reconocí al instante como la de mi abuela, había 3 palabras que me hicieron estremecer. «Solo para Meredith», mi nombre. En un sobre escondido bajo el suelo de una cabaña que no sabía que existía hasta ayer, encontrado solo porque un perro callejero nos llevó aquí durante una tormenta de nieve. Con los dedos temblorosos, rompí el sello y desplegué la carta en su interior. La primera línea me robó el aliento. «Meredith, si estás leyendo esto, también te han quitado todo. Pero lo que no saben es que he estado esperando que muestren su mano durante más de 40 años. Esta cabaña y todo lo que he escondido aquí es tu verdadera herencia. Y tu arma». Miré la carta, luego la llave que aún sostenía con la otra mano. Lo que sea que contenía ese cajón cerrado, de repente supe que cambiaría todo. Pero antes de que pudiera moverme,
Las orejas del perro se levantaron bruscamente y emitió un bajo gruñido de advertencia hacia la puerta. Alguien venía. Metí la carta en mi bolsillo y corrí hacia la ventana. Una SUV negra avanzaba lentamente por el camino cubierto de nieve hacia la cabaña. El gruñido del perro se profundizó. «Emma, Jack, al dormitorio, ahora», susurré con urgencia. «Pero mamá», comenzó Emma. «Ahora», repetí, guiándolo rápidamente a través de la puerta. «Quédense callados, no importa lo que oigan. Finge que estamos jugando a las escondidas». Tenía segundos para tomar decisiones. El diario y el sobre fueron debajo del colchón. Pateé la tabla suelta del suelo de vuelta a su lugar y esparcí la alfombra sobre ella. La llave, vacilé. Luego la deslicé en mi calcetín. A medida que el sonido de un motor se hacía más fuerte, enderecé la habitación para ocultar las evidencias de los niños, guardando el juego de Monopoly, escondiendo sus mochilas. El perro caminaba de un lado a otro con ansiedad entre la puerta principal y el dormitorio donde estaban escondidos los niños. Cuando los pasos crujieron en los escalones del porche, corrió a mi lado presionándose contra mi pierna. 3 golpes fuertes resonaron en la puerta. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» La voz de un hombre desconocido. Consideré fingir que la cabaña estaba vacía, pero el humo de la chimenea nos delataría. Tomando una respiración profunda, abrí la puerta con cuidado. 2 hombres estaban de pie en el porche. El mayor llevaba un abrigo que parecía caro y una sonrisa plácida que no llegaba a sus ojos. El hombre más joven detrás de él inspeccionó la propiedad con la mirada alerta de seguridad o fuerzas del orden. «Bueno, hola», dijo el hombre mayor. «Soy Walter Simmons, comisionado de tierras del condado. Este es Raymond Cooper, mi asistente. Estamos revisando las propiedades después de la tormenta. No esperaba encontrar a nadie aquí arriba». El perro gruñó suavemente, quedándose justo fuera de la vista detrás de mis piernas. «Mi coche se descompuso a unas millas de aquí», expliqué, manteniendo la voz firme. «Encontramos este lugar por suerte. Lo siento por entrar sin permiso, no tuvimos otra opción con el clima». Simmons hizo un gesto despectivo con la mano. «No ha pasado nada, este viejo lugar ha estado vacío durante años. Parte de la gestión de tierras del condado ahora». Sus ojos recorrieron el interior de la cabaña detrás de mí. «Estamos haciendo un inventario de estructuras abandonadas. ¿Les importa si entramos y echamos un vistazo?» Cada instinto me advertía en contra de permitir que estos hombres entraran, pero no tenía autoridad para negarme. «Por supuesto», dije retrocediendo a regañadientes. Al entrar, el perro se escabulló, desapareciendo en el dormitorio con los niños. Al menos no estarían solos. Simmons se movió por la cabaña con la confianza de un propietario, recogiendo objetos, abriendo armarios, mientras Cooper se quedaba cerca de la puerta, mirando. «Dijiste nosotros encontramos este lugar», comentó Simmons casualmente. «¿No estás solo?» Mi corazón se detuvo. «Solo una figura retórica», mentí. «Solo soy yo», asintió, sin parecer convencido. Cuando se acercó al escritorio, mi pulso se aceleró. Intentó abrir los cajones, incluido el que estaba cerrado con llave, que sonó al intentar abrirlo. «Qué pena lo de Eleanor Winters», dijo de repente, estudiando una fotografía en la repisa de la chimenea. «Vieja testaruda». El nombre me golpeó como un golpe físico. «Eleanor Winters, mi abuela». «¿La conocías?», pregunté con cuidado. «Negocios del condado», respondió vagamente. Tenía ideas poco realistas sobre ciertos valores de la tierra. Luchó contra las valoraciones durante años. Se volvió hacia mí, entrecerrando ligeramente los ojos. «Te pareces un poco a ella», alrededor de los ojos. Forcé una expresión neutral. «No lo sé. Solo un viajero varado agradecido por el refugio». Después de lo que pareció ser horas, pero probablemente fueron 20 minutos. Finalmente se prepararon para irse. Cuando Simmons llegó a la puerta, se detuvo. «Enviaremos a alguien para ayudar con tu coche mañana, si el tiempo lo permite. Mientras tanto, ponte cómodo. Solo no te aventures demasiado. Las cabañas viejas pueden ser peligrosas. Nunca sabes qué podría colapsar». Su sonrisa volvió, más fría que el aire exterior, o lo que podrías encontrar. Después de que su SUV desapareciera por el camino nevado, solté un suspiro que había estado conteniendo desde que llegaron. La puerta del dormitorio chirrió al abrirse, y Emma asomó la cabeza. «¿Se han ido los hombres malos?», preguntó. «No eran hombres malos, cariño.
Solo eran funcionarios revisando la cabaña. Incluso mientras lo decía, sabía que era una mentira. Algo sobre su visita se sentía mal. El conocimiento de Simmons sobre mi abuela, su interés en el cajón cerrado, la amenaza velada. Con manos temblorosas, saqué la llave de mi calcetín y regresé al escritorio. Esta vez, la llave encajó perfectamente en la cerradura del cajón inferior. Dentro había una carpeta gruesa de documentos, una pequeña caja de metal, y debajo de ellos, un mapa. El primer documento que saqué fue una escritura de esta cabaña y las 50 acres circundantes con el nombre de mi abuela claramente listado como propietaria. La fecha más reciente en los documentos era de hace solo 6 meses, mostrando los impuestos pagados en su totalidad. Esto no tiene sentido, murmuré. El condado no puede reclamar propiedades abandonadas que tienen impuestos al día. Profundizando más, encontré extractos bancarios, correspondencia con abogados y, lo más perturbador, copias de denuncias formales que mi abuela había presentado contra Walter Simmons y otros, alegando fraude e intimidación. La caja de metal contenía una llave de una caja de seguridad y varias unidades USB etiquetadas con fechas. En el fondo del cajón, encontré un sobre sellado dirigido al fiscal general del estado, con instrucciones de que se entregara en caso de mi muerte sospechosa. Mis manos temblaban mientras abría el diario de mi abuela, y comenzaba a leer. Las entradas abarcaban décadas, detallando una conspiración sistemática para adquirir su tierra que, según los estudios geológicos que ella había encargado de manera privada, contenía valiosos depósitos minerales. El líder de la conspiración era Walter Simmons, quien había falsificado registros del condado y evaluaciones fiscales para presionar a los propietarios de tierras a vender. Mi teléfono no tenía señal tan adentro de las montañas, pero encontré una línea fija antigua en la cocina. Cuando levanté el auricular, silencio absoluto. La línea había sido cortada. «Mamá», llamó Emma desde la ventana. «Están volviendo». Corrí a su lado, observando cómo el SUV negro regresaba, moviéndose lentamente por la carretera. Pero esta vez no venía sola. Detrás había un vehículo que reconocí con nauseabunda claridad. El Audi plateado de mi exmarido. «Marcus», susurré. «Papá está aquí», Chuck preguntó, animándose. «No, mantente alejado de las ventanas», ordené, con la mente acelerada. ¿Qué estaba haciendo Marcus con estos hombres? ¿Cómo sabía siquiera dónde estábamos? Las últimas páginas del diario de mi abuela proporcionaron la aterradora respuesta. Hace 3 meses había notado una reunión entre Simmons y un nuevo inversor de la ciudad, alrededor de la misma época en que Marcus había exigido de repente el divorcio y comenzado a liquidar nuestros activos. A medida que los vehículos se acercaban, tomé una decisión en un abrir y cerrar de ojos. Emma, Jack, lleven solo lo que realmente necesiten. Tenemos que escondernos. El perro ladró de repente una vez, luego corrió rápidamente a la zona de la cocina, arañando frenéticamente una pequeña puerta que asumí era una despensa. Cuando lo abrí, unas escaleras empinadas descendían hacia la oscuridad. Ahí abajo, rápido, urgí, agarrando la carpeta de documentos y el diario. Emma agarró su pequeña mochila mientras Jack se negaba a moverse sin su osito de peluche. El sótano estaba frío pero seco, con paredes de piedra y un suelo de tierra. El perro nos llevó al rincón más lejano, donde una pesada estantería de madera estaba apoyada contra la pared. Para mi asombro, cuando el animal empujó contra un lado, toda la unidad se balanceó hacia afuera en bisagras ocultas, revelando una pequeña habitación secreta. La abuela era como una espía, susurró Jack, con los ojos muy abiertos de emoción inapropiada mientras nos acurrucábamos dentro. Cerré la estantería justo cuando el sonido de vehículos aparcando nos llegó seguido del estruendo de puertas y pasos en el porche de arriba. A través de una pequeña rendija en la puerta oculta, observé cómo 3 hombres descendían las escaleras del sótano. Simmons, Cooper y Marcus. Mi exmarido se veía más delgado que la última vez que lo vi, con ojeras bajo los ojos y una energía nerviosa en sus movimientos. «Debe haber más documentación», decía Simmons. Eleanor no lo habría dejado solo en las quejas que interceptamos. «Te dije que su nieta no sabe nada», respondió Marcus con la voz tensa. «Nunca me mencionó esta cabaña, y de alguna manera su coche se avería a unas pocas millas de aquí, y ella encuentra el lugar mágicamente». Cooper desafió. «Eso es una coincidencia de locos».
Quizás la anciana le dijo algo antes de morir, musitó Simmons. De cualquier manera, necesitamos encontrar cualquier evidencia que haya recopilado y eliminar el problema de una vez por todas. Estamos demasiado cerca de finalizar los contratos de minería para dejar que una madre divorciada y sus mocosos se interpongan. Mientras buscaban en el sótano, moviendo cajas y golpeando paredes, contuve la respiración, con una mano tapando la boca de Jack y la otra aferrando la carpeta de pruebas que podría destruirlos y posiblemente salvarnos. El perro yacía perfectamente quieto y silencioso a nuestros pies, sus ojos brillando en la oscuridad, mientras los haces de luz de los hombres barrían peligrosamente cerca de nuestro escondite. No hay nada aquí abajo, declaró finalmente Marcus. Vamos a revisar arriba otra vez. A medida que sus pasos se alejaban, Emma tiró de mi manga y señaló en silencio hacia la esquina de nuestra habitación oculta. Allí, medio enterrada en el suelo de tierra, había otra caja, metálica, impermeable y cerrada con una combinación. La voz de mi abuela parecía susurrar desde mis recuerdos de infancia. 3 cosas que nadie puede quitarte, Meredith: tu cumpleaños, tu nombre y tu sangre. Giré los diales a mi fecha de nacimiento. El candado hizo clic y se abrió. Dentro de la caja de metal yacía un tesoro de pruebas que me dejó sin aliento. Unidades USB, grabaciones en microcinta y fotografías que documentaban años de corrupción. Lo más devastador eran las declaraciones juradas notarizadas de otros propietarios de tierras que habían sido expulsados, junto con los registros bancarios que mostraban pagos sospechosos a funcionarios del condado. Pero lo que me heló la sangre fue una foto de Marcus, fechada hace 8 meses, dándose la mano con Simmons, fuera de un edificio de oficinas en el centro. Esta conspiración había comenzado mucho antes de nuestro divorcio. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Marcus no solo nos había abandonado, había conspirado activamente con esos hombres, probablemente dándoles información sobre mis planes después de haber vaciado nuestras cuentas. La avería accidental de nuestro coche de repente parecía mucho menos accidental. Los pasos crujían en el piso de arriba, mientras los hombres seguían buscando en la cabaña. Jack se había quedado dormido contra mi hombro, exhausto por el miedo, mientras Emma se sentaba en silencio, girando su pequeña linterna una y otra vez en sus manos. «Mamá», susurró finalmente. ¿Cómo sabía el perro sobre todos los lugares encendidos? Miré al animal, que yacía alerta pero tranquilo en la entrada de nuestro escondite. La mancha blanca alrededor de su ojo parecía brillar débilmente en la oscuridad. «No lo sé, cariño», admití. «Creo que la bisabuela Eleanor lo envió para protegernos», dijo con la simple certeza de una niña. «Como en sus historias». «¿Qué historias?», pregunté sobresaltado. «Las que nos contabas cuando éramos pequeños, sobre su perro guardián, que la salvó de los hombres malos que querían su montaña». Miré a mi hija con confusión. Nunca había contado tales historias. Apenas recordaba la vida de mi abuela, y mucho menos detalles, lo suficientemente específicos como para compartirlos con mis hijos. Sin embargo, las palabras de Emma resonaron con algo profundo y olvidado. Un repentino estruendo desde arriba interrumpió mis pensamientos. Voces elevadas siguieron, los hombres discutiendo. «Teníamos un trato, Simmons», Marcus gritó. «Dijiste que nadie saldría herido». «Los planes cambian», vino la fría respuesta. «Tu exesposa y tus hijos son cabos sueltos. Una vez que la quitanieves limpie la carretera principal mañana, terminamos esto». Nunca estuve de acuerdo. El sonido de una fuerte bofetada resonó en las tablas del suelo. «Estás demasiado metido en esto como para desarrollar una conciencia ahora, Johnson», gruñó la voz de Cooper. «¿Recuerdas esos documentos de transferencia que firmaste? ¿Los que te llevarían a la prisión federal por fraude? Esa es tu firma, no la nuestra». Sus voces se alejaron, volviéndose indistintas. Me senté en un silencio atónito, procesando lo que había escuchado. Marcus claramente estaba fuera de su elemento, manipulado por esos hombres, pero eso no excusaba su traición. El perro se levantó de repente, con las orejas en alerta. Un momento después, el sonido de vehículos arrancando nos llegó, luego se desvaneció gradualmente. «¿Se han ido?», Emma susurró. «Creo que sí, pero deberíamos esperar para asegurarnos». Después de 10 agonizantes minutos de silencio, emergimos cautelosamente de nuestro escondite. El sótano permanecía vacío y en silencio. Llevé a Jack, que dormía, escaleras arriba,
con Emma y el perro siguiéndonos de cerca. La cabaña había sido minuciosamente registrada, cajones vaciados, muebles movidos, incluso tablones del suelo levantados en algunos lugares. Pero el descubrimiento más alarmante estaba en la mesa de la cocina. Imágenes satelitales impresas del bosque circundante, con rutas marcadas en tinta roja. Planeaban cazarnos si intentábamos escapar. Más perturbador aún fue lo que encontré cuando revisé la despensa. Nuestras provisiones de comida habían sido llevadas, junto con mi mochila que contenía nuestro dinero de emergencia. Se estaban asegurando de que no pudiéramos sobrevivir el tiempo suficiente para que llegara ayuda. ¿Por qué papá quiere hacernos daño?, Emma preguntó, su voz pequeña mientras observaba la destrucción. Mi corazón se rompió ante la pregunta. No creo que quiera, cariño. Creo que tomó algunas decisiones muy malas y ahora está atrapado. La noche caía de nuevo, trayendo consigo temperaturas gélidas. Logré reiniciar el fuego y barricadear las puertas con muebles. Nos quedaba poca comida, solo lo que Emma había metido en su mochila cuando huimos, y no había forma de pedir ayuda. ¿Qué vamos a hacer?, Emma preguntó mientras nos acurrucábamos junto a la chimenea. Jack, aún durmiendo contra mí. Antes de que pudiera responder, el perro trotó hacia la ventana de la cocina y ladró suavemente. A través del cristal, pude ver cómo comenzaban a caer copos de nieve de nuevo. Otra tormenta acercándose, que nos atraparía aquí o cubriría nuestras huellas si intentáramos escapar. El perro regresó a nosotros, empujando mi mano insistentemente hasta que lo seguía al dormitorio. Allí, rasguñó la puerta del armario hasta que la abrí, revelando no solo ropa sino un par de raquetas de nieve, una pequeña radio de emergencia y, lo más valioso de todo, una pistola de bengalas cargada. La abuela pensó en todo, susurré, mientras un plan comenzaba a formarse en mi mente. Pasé la siguiente hora estudiando los materiales de la caja oculta, particularmente el mapa de la propiedad. Había una estación de guardabosques marcada a 7 millas al norte, un viaje difícil a través del bosque, pero posible con raquetas de nieve. Si pudiera acercarme lo suficiente para usar la bengala, un sonido afuera me paralizó, el distintivo crujido de pasos en la nieve. Apagué la lámpara y miré a través de una rendija en las cortinas. Una figura solitaria se acercaba a la cabaña desde la línea de árboles. Marcos. Estaba solo esta vez, moviéndose con cautela hacia la puerta principal. Alcancé el atizador de la chimenea, posicionándome entre la entrada y mis hijos. Un suave golpe se oyó, seguido de la voz de mi exmarido, baja y urgente. Meredith, sé que estás ahí dentro. Por favor, necesito hablar contigo. Emma se movió en el sofá. Es papá, quédate ahí, le advertí, acercándome a la puerta con cautela. ¿Qué quieres, Marcus? Para ayudarte a salir de aquí, respondió. Vuelven al amanecer con más hombres. Lo que sea que tu abuela te haya contado sobre este lugar, lo que sea que encontraste, vale millones, y matarán por ello. Por favor, déjame entrar. Cada instinto advertía en contra de confiar en él. Sin embargo, algo en su voz sonaba genuinamente asustado. Miré al perro, que estaba alerta pero no estaba gruñendo. Una buena señal. Retroceda de la puerta, le instruí. Mantén las manos donde pueda verlas. Cuando entreabrí la puerta, el frío gélido se precipitó junto con Marcus, la nieve cubriendo su cabello oscuro. Parecía demacrado, un mortón formándose en su mejilla donde Simmons lo había golpeado. «Tienes 5 minutos», dije fríamente, con el póker aún agarrado en mi mano. «Explain». Todo comenzó con deudas de juego, empezó, sin poder mirar mis ojos. Simmons se acercó a mí, ofreciéndose a saldarlas a cambio de información sobre la herencia de tu abuela. No sabía lo que estaban planeando, lo juro. «Robaste todo lo que teníamos», dije, con la voz temblando. «Dejaste a tus hijos sin nada». «Me amenazaron», respondió él. «Una vez que les di la primera información, siguieron exigiendo más. Cuando se dieron cuenta de que tu abuela podría haber escondido pruebas en su contra, ellos...» Tragó con dificultad. «Dijeron que harían parecer que yo te había matado a ti y a los niños en un asesinato-suicidio si no les ayudaba. ¿Por qué debería creer algo de lo que dices?» En respuesta se subió la manga de la camisa, revelando feos moretones morados. «Simmons sigue recordándome que soy desechable. Pero ahí pongo el límite con mis hijos». Sus ojos finalmente se encontraron con los míos. «Vi de lo que son capaces, Meredith. Necesitamos salir de aquí, esta noche». Mientras hablaba, Jack entró en la habitación,
frotándose los ojos somnolientamente. Cuando vio a su padre, su rostro se iluminó. «Papá». Antes de que pudiera detenerlo, Jack se lanzó hacia Marcus, quien lo atrapó en un fuerte abrazo, su expresión desmoronándose. «Hola, amigo», susurró con voz ronca. Desde la ventana vi luces de coche acercándose a lo lejos, todavía a millas de distancia pero dirigiéndose en nuestra dirección. Habían decidido no esperar hasta el amanecer. El perro ladró con fuerza, arañando la puerta del sótano con una nueva urgencia. «Necesitamos irnos ahora», dije, con la decisión tomada. «Pero Marcus, si esto es una trampa». «No lo es», respondió, levantando a Jack en sus brazos. «Lo juro por mi vida». Cuando Emma se unió a nosotros, aferrando su mochila, recogí las pruebas y los suministros de emergencia. Lo que viniera después, una cosa estaba clara: nuestro tiempo en la cabaña se había acabado. El perro vio nuestra desesperada procesión por las escaleras del sótano, su ojo manchado de blanco pareciendo brillar en la oscuridad. Marcus llevaba a Jack mientras Emma agarraba mi mano, todos nosotros moviéndonos con el tenso silencio de los animales de presa. «¿A dónde vamos?», Marcus susurró. «No hay salida aquí abajo». En respuesta, aparté la estantería revelando la habitación oculta que nos había protegido antes. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. «Tu abuela realmente se estaba preparando para la guerra», murmuró. Dentro del espacio oculto, apunté con mi linterna hacia la pared lejana. «Debe haber más», insistí. «No crearía un escondite sin una ruta de escape». El perro rasguñó una sección de la pared de piedra donde el mortero parecía ligeramente diferente. Cuando Marcus presionó contra ella, apareció una abertura estrecha, un túnel toscamente tallado que se extendía hacia la oscuridad. «Increíble», respiró. Sobre nosotros, el sonido de vehículos llegando rompió la quietud de la noche. Pasos pesados y voces se filtraron desde la cabaña. «Ve», le insté, empujando a Emma hacia el túnel. «Rápido». El pasaje era estrecho pero navegable, obligándonos a avanzar en fila india. El aire se volvió más frío a medida que avanzábamos, sugiriendo que nos adentrábamos más en la montaña. Después de varios minutos de arrastrarnos con ansiedad, el túnel se ensanchó en una pequeña cueva con una puerta de madera en el lado opuesto. «Retrocedan», advirtió Marcus. Luego embistió con su hombro contra la madera desgastada. Se rompió con un crujido, revelando un claro cubierto de nieve rodeado de densos pinos. Habíamos salido de la ladera de la montaña, varios cientos de metros detrás de la cabaña. A través de los árboles, podíamos ver los haces de luz de las linternas recorriendo la propiedad, mientras los hombres de Simmons buscaban. Sus gritos resonaban en el silencio de la noche. «No están aquí. Revisa el sótano otra vez. Encuentra las huellas. No pueden haber ido lejos». El perro tiró de la manga de mi abrigo, llevándome más adentro del bosque, lejos de la cabaña y de los hombres que buscaban. Lo seguimos, nuestro aliento formando nubes en el aire helado, mientras avanzábamos a través de la nieve hasta las rodillas. Jack ya se había despertado por completo, aferrándose al cuello de su padre con los ojos grandes y asustados. «La estación del guardabosques es nuestra mejor oportunidad», susurré, consultando el mapa con la linterna. «Está a unas 7 millas al norte. No llegaremos a pie en esta nieve». «No con los niños», respondió Marcus. «Se congelarán antes de que lleguemos a la mitad del camino». El perro de repente salió corriendo hacia adelante, desapareciendo en la oscuridad. Momentos después, su ladrido nos llamó hacia adelante. Siguiendo el sonido, nos abrimos paso a través de un denso grupo de coníferas hasta otra pequeña claridad, y encontramos nuestro milagro. Una moto de nieve estaba parcialmente cubierta por una lona debajo de un refugio improvisado, protegida de lo peor de los elementos. «¿Tu abuela otra vez?», Marcus preguntó incrédulo. «Lo pensó todo», confirmé, sacudiendo la nieve de la máquina. Después de un momento de vacilación, Marcus me entregó a Jack y examinó la moto de nieve. «¿Las llaves?», preguntó. Miré al perro, que estaba arañando un tronco hueco junto al refugio. Dentro, envuelta en un trapo de aceite, había una pequeña caja de metal que contenía llaves y lo que parecían ser suministros de emergencia. «Es como si el perro supiera dónde está todo», susurró Emma, con un toque de asombro en su voz. «Era de la abuela», afirmó Jack con confianza. «El perro me lo dijo. Bajo circunstancias normales, podría haberlo descartado como una fantasía infantil, pero después de todo lo que habíamos vivido,
Ya no estaba tan seguro. Marcus insertó la llave e intentó encender el motor. Después de un preocupante momento de silencio, el motor tosió y luego rugió con vida. «Funciona», Emma gritó. Advertí, mirando con miedo hacia la cabaña. El ruido de la moto de nieve se escucharía en el aire tranquilo de la noche. Como era de esperar, gritos y haces de luz comenzaron a moverse en nuestra dirección. «Nos han oído», dijo Marcus con gravedad. «Necesitamos movernos ahora». Se subió al asiento, colocando a Jack frente a él. Ayudé a Emma a subir detrás. Luego subí yo mismo, abrazando la valiosa bolsa de evidencia contra mi pecho. El perro saltó sin dudar, encontrando de alguna manera espacio entre Emma y yo. Justo cuando Marcus aceleró, un disparo resonó en el aire, la bala astillando un tronco de árbol a centímetros de mi cabeza. «Ve», grité. La moto de nieve se lanzó hacia adelante, luego se detuvo, el motor murió con una tos entrecortada. «No, no», repetía Marcus, girando la llave frenéticamente otra vez. «Vamos». A través de los árboles, podía ver linternas acercándose, moviéndose rápido ahora. Otro disparo resonó. «Vienen», gimió Emma, presionando su rostro contra mi espalda. Marcus seguía luchando con la máquina, sus movimientos volviéndose cada vez más desesperados. «La línea de combustible debe estar congelada», gruñó. «No se ha encendido en meses». El perro de repente saltó del snowmobile y corrió hacia el lado del refugio, donde comenzó a cavar frenéticamente en la nieve. Siguiendo su ejemplo, descubrí un pequeño recipiente rojo, aditivo de combustible de emergencia. «Prueba esto». Se lo arrojé a Marcus, quien rápidamente lo vertió en el tanque. Las linternas estaban lo suficientemente cerca ahora que podía escuchar la voz de Simmons dando órdenes de dispersarse y rodearnos. Con manos temblorosas, Marcus intentó encender el motor una vez más. El motor tosió, escupió y finalmente rugió con vida. A medida que las balas comenzaban a impactar los árboles a nuestro alrededor, la moto de nieve se lanzó hacia adelante en la oscuridad. El perro de alguna manera saltando a bordo mientras acelerábamos alejándonos de nuestros perseguidores y adentrándonos más en el bosque helado. La moto de nieve atravesó el bosque, las ramas azotando mientras Marcus navegaba entre los árboles con el débil haz de luz del faro adjunto. Detrás de nosotros, los motores rugieron al encenderse, nuestros perseguidores tenían vehículos propios. «Agárrate fuerte», Marcus gritó sobre el viento. Los brazos de Emma apretaban mi cintura mientras yo abrazaba a Jack contra mí, su pequeño cuerpo temblando de frío y miedo. El perro había mantenido su posición, encajado de manera segura entre Emma y yo, su pelaje proporcionando un calor inesperado contra el viento cortante. La nieve me golpeó la cara, mientras corríamos hacia el norte. La estación del guardabosque es nuestra única esperanza de salvación. «Nos están alcanzando», Emma gritó, mirando hacia atrás las luces intermitentes que cortaban la oscuridad detrás de nosotros. Marcus giró bruscamente, sacándonos del camino rudimentario y llevándonos a un bosque más denso donde la nieve más profunda, con suerte, ralentizaría los vehículos más grandes de nuestros perseguidores. La táctica funcionó temporalmente, la distancia entre nosotros se amplió mientras ellos luchaban por seguir nuestro errático rastro. «No podemos escapar de ellos para siempre», grité a Marcus. «El combustible no durará», asintió con gravedad, sus ojos fijos al frente. «Necesitamos encontrar un lugar para escondernos hasta el amanecer». El perro ladró de repente y luego se apoyó fuertemente contra mi lado derecho, casi haciéndome perder el equilibrio. Instintivamente, Marcus giró el snowmobile en esa dirección, justo cuando un enorme árbol caído apareció en nuestro camino original, invisible hasta el último momento. «¿Cómo lo supo?», Emma jadeó. No tuvimos tiempo para ponderar la pregunta mientras Marcus empujaba la máquina al límite, el motor quejándose en protesta. Los árboles comenzaron a espaciarnos y de repente irrumpimos en un claro dominado por un enorme granero desgastado por el tiempo, su techo parcialmente colapsado bajo años de nieve. Sin dudarlo, Marcus se dirigió hacia él, apagando el faro a medida que nos acercábamos. Apagó el motor mientras aún nos movíamos, permitiendo que la inercia nos llevara silenciosamente a través de las puertas abiertas del granero. Nos detuvimos en la oscuridad mohosamente, mientras los motores de nuestros perseguidores se hacían más fuertes. «Todos al suelo», Marcus susurró con urgencia, arrastrándonos detrás de una pila de pacas de heno en descomposición. El perro, sin embargo, tenía otras ideas.
Se lanzó hacia la parte trasera del granero, arañando insistentemente lo que parecía ser una pared ordinaria. Cuando Marcus investigó, descubrió una estrecha abertura entre las tablas, suficiente para que un niño pudiera deslizarse a través. «Emma, tú primero», le dije ayudándola a deslizarse por la abertura. Jack siguió, luego yo, con Marcus apenas logrando forzar sus hombros más anchos a través del estrecho espacio. Emergimos en un pequeño cobertizo adjunto a la parte trasera del granero, lleno de antiguas herramientas agrícolas. Lo más importante, contenía una estufa de leña oxidada y una pila de leña abandonada desde hacía mucho tiempo. «Podemos calentarnos, pero sin fuego», decidió Marcus. El humo nos delataría. Fuera, los motores gruñían mientras los vehículos rodeaban el granero. Los haces de las linternas barrían el exterior del edificio. Dentro, nos acurrucamos juntos detrás de un gran equipo agrícola, apenas atreviéndonos a respirar mientras los pasos crujían en la nieve, acercándose a las puertas del granero. Tenían que haber venido por aquí. La voz de Cooper resonó claramente en el aire nocturno. «Extiéndanse y registren cada rincón». Cuando el grupo de búsqueda entró en el granero, el perro de repente se tensó a mi lado. Antes de que pudiera agarrar su collar, se había escabullido, volviendo a deslizarse por la abertura hacia el granero principal. «No», hice el gesto en silencio, horrorizado. Momentos después, escuchamos ladridos desde lejos, fuera del granero, que rápidamente se desvanecieron en la distancia. «Allí, un perro dirigiéndose al norte», gritó alguien. Los pasos en el granero salieron apresuradamente, seguidos por el sonido de motores arrancando y vehículos alejándose, siguiendo la distracción del perro. «Nos está alejando de ellos», susurró Emma, con asombro en su voz. «Animal inteligente», coincidió Marcus, asomándose con cautela a través de una grieta en la pared del cobertizo. «Todos lo están siguiendo». Pero mi alivio fue efímero, ya que un solo par de pasos permaneció, moviéndose metódicamente por el granero, acercándose a nuestro escondite. «Sé que estás aquí, Meredith», dijo la voz de Simmons, calmada y casi conversacional. «Hablemos de esto como personas razonables». Marcus alcanzó una horquilla oxidada apoyada contra la pared, agarrándola como si fuera un arma. «Aún hay una manera en que todos ganan», continuó Simmons, sus pasos deteniéndose justo al otro lado de la pared que nos separaba. «La tierra de tu abuela vale millones con esos derechos minerales. Podríamos hacer un trato, suficiente dinero para darle a tus hijos todo lo que podrían desear». Contuve la respiración mientras su sombra pasaba por nuestro escondite. «Nadie necesita salir herido esta noche». Marcus se tensó a mi lado, listo para atacar si Simmons descubría nuestro escondite. Jack presionó su rostro contra mi pecho, su pequeño cuerpo temblando. Emma, sin embargo, tenía una expresión extraña, casi calculadora en su rostro. «Mamá», susurró tan suavemente que apenas la escuché. «Yo sé lo que quiere la bisabuela que hagamos». Antes de que pudiera detenerla, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo que no había visto antes, un pequeño silbato de plata en una cadena. Cuando la mano de Simmons apareció en la abertura por la que habíamos gateado, Emma tomó una profunda respiración y sopló. No llegó ningún sonido, al menos ninguno que pudiera escuchar, pero afuera, un aullido surgió de la oscuridad, seguido de otro, y otro más, hasta que la noche se llenó de ello. Simmons se congeló. «¿Qué demonios?». Los aullidos se multiplicaron, resonando a través del bosque hasta que parecía que estábamos rodeados por una manada de lobos. Simmons se alejó de nuestro escondite, su atención desviada por el escalofriante coro. «Cooper», gritó por su radio. «Vuelve aquí ahora». La estática le respondió mientras el aullido se acercaba. A través de las grietas en la pared del cobertizo, vislumbré formas sombrías, moviéndose en el borde del bosque, al menos una docena de pares de ojos reflejando la luz de la luna. «Necesitamos movernos», susurró Marcus con urgencia. «Lo que sea que esté pasando es nuestra oportunidad». Asentí, recogiendo a Jack en mis brazos mientras Marcus tomaba la mano de Emma. Nos metimos de nuevo por la abertura hacia el granero principal, justo cuando Simmons salió disparando su pistola salvajemente hacia la oscuridad. «La moto de nieve», dijo Marcus, señalando dónde estaba cerca de las puertas del granero. «Es nuestra única oportunidad». Pero mientras nos acercábamos, los faros inundaron de repente la entrada del granero. Cooper y los demás habían regresado, cortando nuestra ruta de escape. «Encuentra otra salida»,
Sí sé, arrastrando a los niños de vuelta a la sombra. Marcus señaló hacia arriba. El desván de heno. Podría haber una ventana o una abertura en el techo. Subimos por la escalera desvencijada, la madera antigua quejándose bajo nuestro peso. El desván estaba medio colapsado, abierto al cielo estrellado donde el techo se había hundido hace años. La nieve cubría el heno restante, que crujía bajo nuestros pies. Fuera, estalló el caos. Las criaturas aullantes, lobos, perros o algo completamente diferente, habían rodeado el granero. Disparos resonaron en la noche, seguidos de gritos y sonidos de lucha. «Mamá, mira», Emma señaló hacia el bosque. Allí, en la línea de los árboles, estaba nuestro perro, su parche blanco visible incluso a esta distancia. Pero no estaba sola. Rodeándolo había al menos otros 20 perros de varias razas y tamaños, moviéndose con un propósito coordinado hacia el granero. «Esto es imposible», respiró Marcus. «Los guardianes de la abuela», susurró Jack con completa convicción. Debajo de nosotros, las puertas del granero se abrieron de golpe cuando Cooper y 2 hombres armados irrumpieron dentro. Simmons retrocediendo detrás de ellos, disparando aún en la noche. «Están aquí en algún lugar», Simmons gritó. «Encuéntralo». Nos presionamos contra el suelo del altillo, pero no había ningún lugar donde realmente escondernos. Era solo cuestión de tiempo antes de que miraran hacia arriba. El sonido de los motores acercándose atrajo la atención de todos. A través de las puertas abiertas, los faros brillantes cortaron la oscuridad. No eran los vehículos de los hombres de Simmons, sino camiones de gran capacidad con luces en el techo y marcas oficiales. «Servicio forestal», una voz resonó a través de un altavoz. «Este es el guardabosques Mitchell. Hemos recibido informes de disparos y allanamiento en tierras protegidas. Sal con las manos visibles». Simmons maldijo violentamente. «¿Cómo nos encontraron?» «La radio de emergencia», le susurré a Marcus. Cuando Emma sopló ese silbato, apuesto a que no era para los perros. Era algún tipo de frecuencia de emergencia. Emma sonrió, sacando el silbato de su bolsillo. «La bisabuela me lo dijo en mi sueño. Ella dijo que llamaría ayuda cuando más la necesitáramos». Debajo de nosotros, estalló el pánico. Cooper y un hombre corrieron hacia la puerta trasera, mientras el otro agarraba el brazo de Simmons. «Necesitamos salir de aquí. No podemos explicar todas estas armas». Simmons lo apartó. «No sin esos documentos. Son pruebas». Su mirada se elevó, finalmente encontrándose con la mía en el desván de heno. Durante un terrible momento, el tiempo pareció detenerse mientras la rabia transformaba sus rasgos. «Ahí», gritó, levantando su arma hacia nosotros. Lo que sucedió después se desarrolló con una lentitud onírica. Los perros irrumpieron por las puertas del granero en una ola furiosa, saltando hacia los hombres armados. Simultáneamente Marcus se lanzó hacia mí y los niños, empujándonos hacia la sección derrumbada del techo, mientras Simmons disparaba. El dolor explotó en mi hombro cuando la bala me rozó. Me tambaleé pero seguí moviéndome, medio cayendo a través de la abertura del techo sobre un banco de nieve abajo, Jack aún aferrado a mí. Emma cayó tras nosotros, Marcus ayudando a romper su caída. «¿Estás herido?», jadeó, viendo la sangre en mi abrigo. «Solo un rasguño», logré decir, aunque el fuego parecía extenderse por mi brazo. «Necesitamos llegar a los guardabosques». Desde dentro del granero venían sonidos de lucha, puntuados por más disparos y el gruñido de perros. Tropezamos hacia los vehículos del servicio forestal que se acercaban, agitando los brazos desesperadamente. Una mujer alta en uniforme de guardabosques fue la primera en alcanzarnos, con un rifle en mano. «Pónganse detrás de nuestros vehículos», ordenó. «Los paramédicos están en camino». A medida que más guardabosques rodeaban el granero, Cooper y uno de los hombres salieron de la puerta trasera, inmediatamente atrapados por los focos y ordenados a soltar sus armas. Cumplieron, cayendo de rodillas en la nieve con las manos en alto. Pero Simmons no estaba por ninguna parte. «Hay un hombre más dentro», les dijo Marcus a los guardabosques. «Walter Simmons está armado y es peligroso. Y hay perros ahí dentro», añadí con urgencia. «Nos estaban protegiendo, por favor, no les hagan daño». El guardabosques parecía confundido, pero asintió. «Quédate aquí». Mientras un paramédico atendía mi herida, una conmoción nos llamó la atención de nuevo hacia el granero. Los guardabosques sacaban a los perros uno por uno, 23 en total,
cada uno notablemente tranquilo ahora que la amenaza había pasado. El último en salir fue nuestro perro, trotando directamente hacia donde nos agrupábamos junto a las camionetas de los guardabosques. ¿Dónde está Simmons?, le pregunté a la guardabosques principal mientras se acercaba. Desaparecido, respondió con gravedad. Debe haberse escapado durante la confusión. Lo encontraremos. Ella me observó más de cerca. Eres Meredith Johnson, ¿verdad? La nieta de Eleanor Wint. Parpadeé con sorpresa. ¿Cómo lo supiste? Eleanor y yo éramos amigas. Me dijo que estuviera atenta a su señal de emergencia si alguna vez llegaba. Dijo que su nieta podría necesitar ayuda algún día. Ella miró al perro que estaba sentado tranquilamente a mis pies, aunque nunca mencionó nada sobre un ejército de perros. Ranger Mitchell, llamó otro oficial. Necesitas ver esto. Dentro del granero, habían encontrado una trampilla que conducía a una habitación subterránea llena de mapas, estudios de tierras y registros, un tesoro de evidencia que documentaba décadas de corrupción y adquisición ilegal de tierra. Esto va mucho más allá de Simmons, dijo el Ranger Mitchell con gravedad después de examinar los documentos. Medio de los funcionarios del condado están implicados aquí. Al amanecer sobre las montañas, fuimos trasladados a la estación de guardabosques, donde la policía estatal ya había llegado para detener a Cooper y a su asociado. Marcus se sentó frente a mí en la sala común de la estación, sosteniendo a Jack en su regazo mientras Emma dormitaba a mi lado en un viejo sofá. El perro yacía a nuestros pies, aparentemente ordinario de nuevo ahora que el peligro había pasado. Lo siento, dijo Marcus finalmente, rompiendo el pesado silencio entre nosotros. Por todo. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. La pregunta que había ardido dentro de mí desde que descubrí su traición. Miró hacia el rostro dormido de Jack. Todo empezó pequeño, deudas de juego que oculté de ti, luego mentiras más grandes para cubrir esas. Cuando Simon se acercó a mí para hablarme sobre la herencia de tu abuela, me pareció una salida fácil. Su voz se quebró. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Nunca quise que tú o los niños resultaran heridos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y 3 oficiales de policía estatal entraron, seguidos por el Ranger Mitchell. Marcus Johnson, anunció uno de los oficiales. Necesitamos que vengas con nosotros. Marcus colocó suavemente a Jack en el sofá y se levantó. Lo entiendo. Mientras lo llevaban hacia la puerta, se dio la vuelta. La evidencia en esa carpeta limpia mi nombre de los peores cargos. No sabía sobre la violencia, sobre lo que le hicieron a tu abuela. Era débil y egoísta, pero no soy un asesino. Sus ojos sostuvieron los míos. No espero perdón, Meredith. Pero por favor, no dejes que los niños piensen que su padre es un monstruo. Después de que se fue, la Ranger Mitchell se sentó a mi lado. Encontramos algo más en el granero, dijo ella en voz baja. Algo que creo que deberías ver. Me entregó una fotografía desgastada. Mostraba a mi abuela de joven, de pie con orgullo frente a la cabaña. A su lado había un perro con una distintiva mancha blanca alrededor de un ojo, idéntico a nuestro perro. Esas fotos tienen más de 40 años, dijo el guardabosques. Eleanor amaba a ese perro. Dijo que era la criatura más leal que jamás había conocido. Ella miró pensativamente al animal que ahora dormía pacíficamente a mis pies. Extraña coincidencia, ¿no? Un fuerte alboroto afuera nos atrajo hacia la ventana. Los coches de policía estaban acelerando por la carretera de acceso, con las luces parpadeando. Encontraron a Simmons, anunció un joven guardabosques, apresurándose a entrar. Intentando cruzar la frontera estatal. Pero no lo vas a creer. Dicen que lo encontraron porque una manada de perros rodeó su coche, bloqueando la carretera hasta que llegó la policía. Mientras todos se apresuraban a salir para presenciar la detención, yo permanecía junto a la ventana, con una mano acariciando distraídamente la suave cabeza del perro. No fue una coincidencia, ¿verdad?, susurré. Te envió para encontrarnos, para guiarnos a casa. El perro me miró con ojos sabios y antiguos, y en ese momento, entendí. Algunos lazos trascienden el tiempo y la lógica. Algunos guardianes nunca abandonan realmente sus puestos. En el bolsillo de la chaqueta de guardabosques que me prestaron, mis dedos se cerraron alrededor de la escritura de la tierra de mi abuela. Mi tierra ahora, la cabaña en el bosque, no era solo un refugio de la tormenta. Era la herencia que había protegido para mí todos estos años, esperando hasta que más la necesitara. Fuera, la justicia finalmente llegaba para aquellos que habían amenazado a mi familia.
Dentro, sostenía la llave de nuestro futuro, un legado de fuerza transmitido de abuela a nieta. Y mientras los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, iluminando los rostros dormidos de mis hijos, supe que lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos, guardianes de nuestra propia historia ahora. La primavera llegó a las montañas con una explosión de flores silvestres y el canto de los pájaros. La cabaña, nuestra cabaña ahora, estaba transformada, sus ventanas brillando bajo la luz del sol, sus paredes, recién pintadas. Desde donde estaba sentada en el columpio del porche, podía ver a Emma y Jack jugando al borde del bosque, el perro corriendo en círculos alrededor de ellos, el parche blanco en su ojo brillando como una bandera de señal. Los procedimientos legales se habían movido con sorprendente rapidez. Una vez que se presentó la evidencia, Simmons y sus cómplices se enfrentaron décadas en prisión por fraude, intento de asesinato y lo más impactante de todo, la muerte accidental de mi abuela 3 años antes, que la evidencia forense finalmente demostró que no fue un accidente en absoluto. Marcus recibió una sentencia más leve por su testimonio contra los demás, 5 años con posibilidad de libertad condicional. Escribía a los niños semanalmente, y aunque las heridas de su traición tardarían en sanar, había cumplido mi promesa de no demonizarlo. Las personas podían ser tanto rotas como valientes, tanto egoístas como sacrificadas. Había aprendido bien esa lección. Los derechos minerales por sí solos valían millones, pero había colocado la mayor parte de la tierra en un fideicomiso de conservación, tal como creía que mi abuela habría querido. La cabaña y las acres circundantes eran suficientes para nosotros, más que suficiente. Emma se acercó al porche, con las mejillas sonrojadas por el juego. Mamá, Jack dice que la abuela Eleanor está enterrada en algún lugar de la propiedad, pero eso no puede ser cierto, ¿verdad? ¿No está ella en el cementerio del pueblo? Sonreí acariciando el columpio a mi lado. En realidad, ella está aquí. Hay una pequeña parcela más allá del prado del norte, debajo de un viejo roble. Lo visitaremos mañana si quiere. Me gustaría, dijo ella suavemente. Entonces, después de un momento de vacilación, ¿crees que ella sabe que estamos bien ahora? ¿Que encontramos sus mensajes y que el perro nos protegió? Creo que ella lo sabe, respondí observando cómo el perro de repente levantó la cabeza, alerta a algo que no podíamos percibir. Algunas conexiones no terminan, incluso cuando las personas nos dejan. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieron, caminé solo hacia la tumba de mi abuela, guiado por la luz de la luna y los recuerdos. La sencilla lápida llevaba solo su nombre y las palabras guardiana de la tierra. Coloqué violetas silvestres, sus favoritas, sobre la tierra fresca. Gracias, susurré, por la herencia, la protección, por ver lo que podría necesitar antes de que supiera que lo necesitaría. Un suave gemido me hizo girar. El perro se sentó cerca, paciente y vigilante como siempre. Alrededor de su cuello llevaba ahora el collar que había encontrado entre las cosas de mi abuela. Cuero envejecido con una etiqueta de plata que llevaba una sola palabra: guarda. Algunos decían que era imposible, que ningún perro podía vivir tanto tiempo, que el parche blanco en el ojo era una coincidencia. El guardabosques Mitchell había sugerido que podría ser un descendiente de la querida mascota de mi abuela, de alguna manera atraído de vuelta a la familia que una vez protegió. Prefería no cuestionar el misterio de ello. Algunos regalos no estaban destinados a ser comprendidos, solo aceptados con gratitud. Mientras caminábamos de regreso a la cabaña juntos, con las estrellas brillando sobre nosotros y las luces de nuestro hogar resplandeciendo entre los árboles, sentí una paz que había olvidado que era posible. Habíamos perdido mucho, pero ganado algo precioso, un lugar que nos pertenecía y al que pertenecía. Habíamos encontrado el camino a casa. Ese es el final de nuestra historia. Si estuvieras en la situación de Meredith, ¿habrías confiado en Marcus cuando volvió a ayudar? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, haz clic para descubrir nuestra próxima historia de suspense.